información que escucharás a continuación fue tomada de la vida real. Se recomienda discreción. Historias de la Guardia Negra. Primer capítulo. La historia que voy a contarles es bastante confidencial. Entre los Mire, se nos conoce como Regimiento 9. Pero en el pequeño círculo de hombres y mujeres que realmente forman la organización, nos llamamos a nosotros mismos los exterminadores. Dirigidos por el infame comandante Cyrus Findel, se nos encomendó esencialmente la tarea de deshacernos de todas las plagas con las que el emperador Dravis no quería tratar. Durante todo el entrenamiento, me dijeron que era una tarea muy importante mantener a estas bestias y criaturas terribles contenidas en Ares y no tocar el enigmático y lejano planeta conocido como Tierra. Este relato detallará mis experiencias en esta organización y cómo llegué a convertirme en el hombre que hoy conocen. Habían pasado solo 2 meses desde que me uní a la Guardia y me encontraba en la capital de la Nación 9, una clase de vida bastante alta, comparada con la de los campesinos que el emperador Dravis había contribuido a crear. No quiero hablar de política, porque tiendo a divagar, pero nuestro nuevo emperador no era un gobernante apto para la mayoría de los estándares. Muchos estaban descontentos con el estado en que se encontraba el Mire, nuestro continente, y tengo la clara sensación de que Cyrus era uno de ellos, ya que las primeras palabras que nos dirigió aquel día fueron: «Caballeros, el emperador una vez más requiere que saquemos su basura». Todos formábamos una fila ordenada en el vestíbulo del hotel, que no hacía mucho que había sido desalojado. Nuestros uniformes de obsidiana debían de tener un aspecto bastante intimidante, ya que cubrían nuestros cuerpos de pies a cabeza y estaban forrados con todo tipo de bolsillos, muchos de los cuales contenían una gran variedad de armas. Estos uniformes estaban confeccionados principalmente con cuero endurecido, lo bastante resistente como para bloquear la metralla y tal vez un golpe de refilón de una espada, al tiempo que nos permitía la movilidad que tanto necesitábamos cuando luchábamos contra monstruos. Al principio resultaban un poco incómodos, pero uno se acostumbra con el tiempo. Cyrus llevaba un atuendo muy diferente. Sentía especial predilección por la ropa oscura y llevaba una capa negra tinta de aspecto envejecido con extrañas rayas marrones. Muchos creíamos que eran de la sangre de sus enemigos, marcas de victoria, por así decirlo. De hecho, parecía una suposición de lo más acertada, basándonos en su reputación y su aspecto. Nuestro comandante era inmortal. No inmortal en el sentido de la palabra, pero si se le dejaba el tiempo suficiente, la edad nunca podría con él. Durante años y años, tuvo los mismos ojos rojo oscuro y el mismo cabello negro que cubría su cabeza. Los ojos tendían a clavarse en uno, incluso con una mirada pasajera y, sin duda, había una diferencia entre las pupilas rojas normales y las que tenía Cyrus, pero ninguno de nosotros podía explicarla. Además, el hombre tenía un don para lo formal. Pantalones de vestir negros, zapatos de vestir negros y una piel blanca y pálida que lo contradecía todo. Tenía un aspecto bastante excéntrico y, para colmo, no llegaba al 1,80 m, por lo que se le notaban unos 25 años. Su tono era duro y autoritario, apropiado para alguien de su posición. Ninguno de nosotros se atrevía a desobedecerle. Aquí mismo, en nuestra capital, acecha lo que se conoce como un cambiaformas. Suponemos que pretende llegar al Scry y nuestro deber es encontrarlo y detenerlo antes de que escape del Hotel Forgo. El Scry, por si no lo sabías, es la entrada a la Tierra. Una extraña grieta en el tiempo y el espacio que había creado un vínculo entre nuestros mundos. Había muchos Scry en Ares y quizás más en la Tierra, pero las ciudades tendían a construirse a su alrededor para que la implantación de la tecnología terrestre fuera un proceso más suave. Su misión será observar la escena y rastrear a la criatura. Les aconsejo que se mantengan alerta, ya que la información sugiere que es muy capaz de adoptar diferentes formas, continuó, paseándose por el mármol pulido que había debajo. También les advertiré de que la escena en cuestión es bastante perturbadora, pero confío en que estén preparados para ver algo así. Con eso en mente, ahora son libres de actuar dentro de los límites protocolarios adecuados. Si desea hablar conmigo, estaré hablando con el dueño del Forgo. Pueden retirarse. Todos saludamos obedientemente y nos dispersamos. Inmediatamente me llevé la mano a la escopeta para calmar los nervios. No era un fusil de pedernal corriente, sino una exquisita obra de artesanía imperial. Estaba amueblada con un gris mate de madera de golem pulida y tenía acero dorado en la boca.
El arma disparaba munición de plata, a diferencia del hielo, fuego, ácido y el disparo normal de los pedernales del regimiento. Bastante eficaz contra los monstruos. También se nos entregaron sables brillantes que llevaban una fina capa de plata sobre el acero. El mango del mío tenía una empuñadura dorada en espiral y un guardamano redondeado. Ambas armas estaban diseñadas más para abatir criaturas que a un semejante, pero también se nos entregaba una selección de granadas y cuchillos por si acaso nos topábamos con algún humano molesto por el camino. En nuestras misiones, la mayoría de las veces utilizábamos nuestros conocimientos de la lengua cámbrica para salir airosos. Alistarse en la Guardia Negra significaba asistir a cursos exhaustivos para aprender las palabras esenciales, pero acababan siendo tan útiles como se anunciaba. Una ráfaga de velocidad, una ráfaga de fuego o una barrera protectora eran a menudo mucho más útiles que la pistola o el sable. Pero incluso con todo esto en nuestro arsenal, a lo que nos enfrentamos aquella noche fue mucho más aterrador y peligroso de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. Mientras que la mayoría de los monstruos eran primarios y animales, los cambiaformas eran de los más inteligentes y mortales. La gente pronto empezó a salir. También yo, por supuesto, tranquilizado por la escopeta de pedernal que empuñaba con la mano izquierda. Aquella tarde hacía bastante calor. La Nación 9 es semitropical, y ya me había acostumbrado a este tipo de clima. Se habían plantado palmeras en el exterior, para proporcionar una mayor sensación de ese ligero ambiente tropical a quienes veraneaban aquí en su tiempo libre, procedentes de un rico suelo marrón. Siempre pensé que muchos lugares de la Tierra se parecían bastante, pero tenemos nuestras diferencias. Había llegado a conocer bien a algunas personas de la Guardia Negra, y entre ellas había un tipo bastante regordete y calvo llamado Trineo. O al menos le apodaban así, ya que nadie sabía su verdadero nombre. Trineo era una persona brusca en una conversación, pero tenía una especie de carisma que hacía soportable su temeridad. Conocí a este hombre durante el entrenamiento y pronto nos hicimos amigos, y también supe que pertenecía a una familia de panaderos del campo que lo había enviado a la Guardia Negra para conseguir el dinero extra que necesitaban para sobrevivir. Nunca se quejó de ello y, por lo que vi, disfrutaba matando monstruos. Puede sonar bastante sádico, pero te aseguro que hay una especie de alegría primitiva en destruir las cosas con las que tenías pesadillas. La Guardia Negra tendía a alimentarse de esta alegría como medio de moral. Trineo empezó a caminar en sincronía conmigo por la acera, manteniendo la cara al frente mientras hablaba. Yo diría que lo mejor es permanecer juntos, dijo con su voz profunda. Con los cambiaformas no se juega de uno en uno. Asentí con la cabeza y miré más allá de la callejuela para contemplar un establecimiento de aspecto maravilloso. Un cálido resplandor salía del interior de la multitud de ventanas y el propio edificio había sido construido con una mezcla de decoraciones doradas y mármol. Un hotel lujoso, sobre todo comparado con el que habíamos visitado. El ejército del regimiento acechaba en el exterior, habiendo establecido una especie de bloqueo en todos los rincones del edificio. Llevaban mosquetes de pedernal y sables y parecían estar nerviosos por alguna razón. Aunque supongo que era porque sus brillantes uniformes azules los convertirían en objetivos más fáciles de cazar. Cyrus parecía estar rezagado por el momento, pero era conocido por llegar a donde quería con bastante rapidez, así que no me preocupé. Hay un verdadero lío ahí dentro, nos dijo un hombre con gorra negra, rascándose detrás de la nuca incómodo. Era el jefe de la unidad, así que tanto a mí como a Trineo nos pareció apropiado empezar nuestra investigación con él. ¿Quién fue el asesinado?, pregunté, intentando sonar lo más oficial posible. Una política llamada Lauren Belche. Llevaba un tiempo viajando por la nación, haciendo campaña a favor de una reducción de impuestos para la clase baja. Saqué un pequeño cuaderno, y una vez anotada la información, proseguí. Causa de la muerte. Probablemente por desgarro o empalamiento a través del ojo izquierdo. Tú eliges. Sentí un poco de miedo al anotarlo. Le di las gracias al hombre y pasé junto a la barricada de soldados que estaban presentes, junto con Trineo, que había permanecido en silencio durante la conversación anterior. Por la información que había recibido, sabía que todos los que se alojaban en la posada estaban obligados a permanecer allí durante la investigación. Una decisión inteligente en la mayoría de los casos, pero con un cambiaforma suelto. Un poco peligroso. Desenvainé mi espada y la mantuve a mi lado, a mano, por si acaso. Las puertas eran giratorias esta vez y no como las eléctricas del otro hotel.
Estaban recubiertas de un metal dorado que estoy bastante seguro de que no era oro de verdad, y también tenían una parte en forma de ventana. Al atravesarlas, ambos nos detuvimos para contemplar la belleza del vestíbulo. La alfombra era de un rojo carmesí, y las paredes estaban hechas de los materiales más finos que había visto en mucho tiempo. Una cascada en miniatura estaba montada un poco más adentro, y vertía un suministro interminable de líquido, mientras estaba pegada a lo que ahora llamo la pared este. Había un montón de muebles de cuero negro, como sofás y asientos hacia la sala oeste, frente a una pequeña chimenea. Justo delante de nosotros estaba la sección de reservas, con una mesa de bar de mármol oscuro y ranuras de madera para las llaves. Detrás de ella había un hombre de aspecto paranoico al que le corría el sudor por la cara y que pareció sentirse infinitamente más cómodo cuando nos vio caminar hacia él. Otros miembros de la guardia también estaban interrogando a la gente fuera o repartiéndose por el vestíbulo, pero Trineo y yo fuimos los primeros en llegar hasta el hombre del mostrador. «Gracias al señor y a la señora», exclamó con lo que un habitante de la tierra podría llamar acento francés. «Ya está a salvo, buen hombre». «Sin embargo, necesito que responda a unas preguntas», dije despreocupadamente, para ser recibido con vigorosas inclinaciones de cabeza. «Sí, señor. Lo que quiera preguntarme». «En primer lugar, ¿dónde tuvo lugar el asesinato?» «En la habitación 135», respondió de un modo repentinamente apagado. Vi la cosa. ¿Qué aspecto tenía? El trabajador miró rápidamente de izquierda a derecha, como si temiera ser observado, pero pronto habló. «Es una criatura horrible. Piel blanca, muy blanca, más pálida que el blanco normal. Sus ojos eran enormes y completamente negros». «¿Algo más?», asintió de nuevo. «Más de 2 metros de altura. Delgado. Tenía una espina dorsal que hacía las veces de cola y 3 garras en cada mano. Los dientes eran agujas empapados en sangre. Deben matarlo», suplicó desesperadamente. Trineo y yo nos miramos brevemente y estoy bastante seguro de que ambos teníamos la misma expresión de ligera preocupación en el rostro. En cualquier caso, ambos habíamos luchado contra otras criaturas y, por lo que sabíamos, esta no era más que otro objetivo. «Confía en mí», comenzó Trineo. «Lo mataremos bien muerto». El viaje a la habitación 135 fue tranquilo. Los pasillos tenían la misma alfombra de terciopelo rojo y paredes lavanda, con lámparas iluminando el camino a través de ellos. Curiosamente, el aire desprendía un olor a humedad que me hizo estremecerme de desagrado. ¿Cómo es posible que un lugar tan bien cuidado huela tan mal?, pensé en voz alta. Yo diría que porque alguien fue asesinado, pero sí. Tiene un olor bastante antiguo, coincidió Trineo en tono monótono. Por suerte, la muerte se había producido en la primera planta, así que pudimos evitar el ascensor. Cuando se trata de un cambiaformas, probablemente sean lugares bastante peligrosos. La habitación estaba convenientemente marcada por una salpicadura de color rojo oscuro que había manchado la alfombra de color similar. Una puerta de caoba estaba entreabierta y el rastro de sangre conducía a la habitación en cuestión. Los dos solo dudamos lo suficiente para preparar nuestras armas y entramos en la habitación, siguiendo nuestros métodos de entrenamiento. Uno de nosotros se quedó en la parte de atrás con la escopeta desenfundada, mientras el otro simplemente entraba con el sable en la mano. Todo esto se hizo sin problemas, y con 2 personas fue fácil de ejecutar. El reguero de sangre continuó durante un buen trecho y desembocó en el cadáver tendido de una mujer de mediana edad. Una mirada de terror cruzaba su cara, y la sangre ocupaba una buena parte de ella, goteando de su ojo izquierdo. La habitación a su alrededor parecía bastante estándar, y tan lujosa como uno podría imaginarse. La sangre había sido arrojada por todas partes, así que claramente a esta bestia no le importaba hacer matanzas desordenadas. Múltiples perforaciones en el pecho. Aunque probablemente todavía estaba viva cuando le dieron en el ojo. Dijo Trineo, viniendo de detrás de mí y agachándose sobre el cuerpo sin vida. Rápidamente preparé mis conocimientos cámbricos y pronuncié un hechizo para ayudar en la investigación. Speiluk. Esas 2 palabras eran una combinación lo suficientemente fuerte como para hacer el trabajo. Spei significa ver, y Lak significa todo. Sentí un pequeño escalofrío cuando parte de mi energía vital me abandonó a cambio del hechizo, pero 2 palabras era un asunto insignificante. Lo primero en lo que me fijé fue en un medallón de plata que sujetaba la mano derecha de la mujer.
Se lo quité y lo abrí, sabiendo que las huellas dactilares de un cambiaformas eran poco útiles. Parece que era una mujer casada, dije frunciendo el ceño. ¿Por qué la perseguiría un cambiaformas? Su objetivo es llegar al Scry, respondió Trineo. Al menos eso fue lo que nos dijeron. Esta mujer debe haber estado impidiendo que llegara allí. La foto de su marido estaba un poco borrosa. Me guardé el medallón en el bolsillo y me acerqué al siguiente objeto brillante, que era un trozo de papel a unos metros de distancia. Empecé a leerlo, y rápidamente descubrí que la tinta estaba descolorida y el papel aún más. Sorprendentemente parecía tener unos 100 años. Por la vista se da la maldición. Con la ceguera se quita. Enigmático por decirlo menos, y ni Trineo ni yo sabíamos muy bien qué pensar de ello. Seguí buscando pistas, mientras tanto llevaré a estos dos al investigador a ver si conseguimos algo más de información, dijo. Eso sería una idea terrible, dije negando con la cabeza. Tenemos que estar juntos en todo momento cuando se trata de algo así. Antes de entrar, lo primero que diré será, Mayflower. Así sabrás que soy yo. Debería haberle detenido. Pero en ese momento, sentí que su plan era simple y efectivo. Supongo que hay cosas que no se pueden prever. Le entregué los dos artefactos y reanudé mi búsqueda. Mis ojos se posaron en un monedero, que también brillaba en rojo, y al abrirlo descubrí que solo había un objeto en su interior. Una pistola de chispa de diseño pobre, con madera áspera al tacto y componentes metálicos parcialmente oxidados. Le di la vuelta al arma en mis manos y volví a mirar en el bolso sin encontrar nada. ¿Estaba cargada la pistola? Tiré hacia atrás de la corredera metálica del lateral y encontré una extraña bala alojada en la recámara. La mayoría de las balas de pedernal estaban codificadas por colores, la roja era incendiaria, azul blanquecina era de hielo, verde era de ácido y la negra era una bala normal. Esta era de color amarillo transparente en todas partes excepto en la parte trasera, que seguía siendo amarilla pero no transparente. Al inspeccionarla más de cerca, un líquido teñido de naranja burbujeaba incesantemente en el extremo superior. ¿Qué podría ser? Me la guardé en el bolsillo y, justo cuando estaba a punto de hacer lo mismo con la pistola, oí la familiar voz de Trineo fuera. Mayflower. Abrí la puerta, medio esperando ver algún tipo de bestia, pero para mi alivio, todo lo que vi fue la cara de mi camarada. ¿Encontraste algo más? Sí. Esta lamentable pistola. No digas más, llevaré esto al investigador y podrás contarme el resto cuando vuelva. Me arrebató el arma de las manos con bastante rapidez y no pude evitar pensar que era de mala educación. Le manifesté mi desagrado con una mueca amarga, pero Trineo solía hacer este tipo de cosas con regularidad, así que no era algo anormal. Cuando Trineo se marchó, la puerta se cerró tras él con un portazo bastante violento. ¿Estaba enfadado conmigo o algo así? Esperaba que no, e intenté pensar qué podría haber hecho yo para enfadarle así. Pero en cuanto esos pensamientos entraron en mi cabeza, volví a oír su voz 30 segundos después. Mayflower. Abrí la puerta y le dejé entrar de nuevo. Trineo suspiró, apoyándose en la pared junto al marco de la puerta. Están analizando el medallón y la nota. Tardarán una media hora. La gente se está dividiendo en grupos y nosotros nos encargamos de recoger pistas, supongo. No sonaba para nada desanimado y enarqué una ceja suspicaz. Olvidaste llevarte esta bala, le dije. ¿Dónde la has encontrado? Mi mirada de desconcierto no hizo más que aumentar. En la pistola. ¿Qué pistola? Un escalofrío me recorrió la espalda. Sin ni siquiera mencionarlo, ambos estábamos bastante conmocionados por lo que había pasado. Se me heló la sangre y busqué cualquier excusa posible para salir de la habitación. Vamos a hablar con el hombre del vestíbulo otra vez. Trineo estuvo de acuerdo y salimos al minuto. Ambos llevábamos las armas desenfundadas mientras avanzábamos por el vestíbulo y solo nos relajamos cuando volvimos a entrar y encontramos a Cyrus hablando con un hombre delgado vestido con traje y corbata. No estábamos seguros de si interrumpir o no su conversación, pero finalmente decidimos hacerlo al encontrar una oportunidad. ¿Esperan que les dé dinero por un asesinato? Es absurdo, dijo el director del hotel, con la voz teñida de fastidio. No debería ser necesario. Si nuestra investigación no descubre nada más, no será necesario ningún pago, respondió Cyrus con formalidad. Aproveché la breve pausa para hablar. Hemos investigado el asesinato, señor.
El comandante giró todo su cuerpo para mirarnos, con un rostro bastante desencajado. Y aquellos dos orbes rubí eran como láseres. Evité rápidamente el contacto visual y respondí: bueno, creo que hemos encontrado al cambiaformas, señor. ¿Y? Se llevó algo. Una pistola, señor. ¿Cómo? Bueno, Trineo estaba trayendo algunas pruebas, y... Muy bien. Reanude su investigación, señor Cedric, interrumpió. Tanto Trineo como yo nos volvimos lentamente para mirarnos y ambos debimos de parecer aterrorizados por volver a entrar tan pronto. Estaba claro que Cyrus sabía lo que ocurría y, si se trataba de una misión de entrenamiento, no prestaría ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. Otros miembros de la guardia me rodeaban por el vestíbulo y empecé a preguntarme si debía ser como ellos, sin intentar encontrar al cambiaformas que me había visitado hacía tan poco. ¿Y ahora qué?, preguntó Trineo, volviendo a su rostro de aspecto normalmente firme y duro. Ciertamente no lo sabía, pero decidí que hablar con el trabajador de antes sería una buena idea. Le expuse mi plan a mi compañero y nos pusimos en marcha. Pero cuando nos acercamos al mostrador, no encontramos a nadie. Abandonar el lugar donde te habían dicho que estuvieras durante una investigación de la Guardia Negra es una ofensa terrible, y también planteaba la cuestión de cómo el comandante no se había percatado de su marcha. Nuestras opciones parecen ser bastante limitadas, empecé con la preocupación probablemente escrita en mi semblante. A partir de ahora no debemos separarnos. Tal vez estaba diciendo lo obvio, pero no quería arriesgarme a volver a tener otro encuentro con la criatura mientras se hiciera pasar por mi amigo. Eso estaba claro. Al menos conocíamos la zona general en la que se encontraba la cosa, y estaba cerca. ¿Qué tal si buscamos a ese tipo? Creo que sabe más de lo que nos dijo, sugirió Trineo encogiéndose de hombros. Como no tenía ninguna otra idea en mente, le obedecí y pronto volvimos a merodear por los pasillos. Me resultaba un poco extraño que de los 20 guardias que habían participado en la misión, no hubiera visto a demasiados por allí, pero supuse que se debía a que estaban buscando en otras plantas. Dentro de media hora también pensaba ver los resultados de las pruebas de los objetos que había encontrado antes, con la esperanza de que nos dieran alguna pista más valiosa. Cuando Trineo y yo nos acercamos a una escalera que conducía al segundo piso, ambos nos detuvimos al oír un ruido extraño. Un ruido hueco que parecía provenir de las propias paredes. Era un áspero sonido de arañazos que se detenía cada 2 segundos, y luego se reanudaba de forma casi metódica. Solo tuvo lugar durante unos 20 segundos antes de cesar definitivamente. ¿Qué demonios?, murmuré. Los dos dirigimos rápidamente nuestra atención a este nuevo acontecimiento y empezamos a buscar una forma de llegar al lugar de donde procedía el sonido. Por lo que deduje, estaba aún dentro de la pared, y tal vez se producía desde abajo. El sótano. Eso era. Nuestro corto viaje nos llevó por un pasillo frente a la escalera, y pronto nos encontramos con una delgada puerta de madera con una placa que decía sótano a su lado. La puerta estaba cerrada, pero pronto lo arreglé pronunciando rápidamente. Linkilbrick. Dije con la mano en el pomo. Se oyó un clic y el pomo giró sin protestar. De los dos, Trineo era más fuerte físicamente, pero yo era más capaz de usar la cambie. Otro escalofrío me recorrió al usar el hechizo, pero lo ignoré y empecé a bajar un tramo de escaleras. Nuestras armas estaban desenfundadas de forma similar a como lo estaban antes, mientras descendíamos hacia un abismo turbio, y no pude divisar ninguna luz cerca. Esto me obligó a pronunciar otras 2 palabras. Iliopsid. Hubo un breve destello, y la habitación quedó iluminada como lo estaría si se hubieran instalado luces adecuadas, aparte de la solitaria bombilla que colgaba en el centro. Me tambaleé un poco, el escalofrío era cada vez mayor. Mis palmas empezaban a tener esa sensación que uno experimenta al despertarse después de haber dormido sobre su brazo. ¿Estás bien? Sí. Respondí esperando no tener que utilizar más cambrie esta noche. Todo lo que nos rodeaba era hormigón grueso. Eran de un gris apagado, incluido el suelo cargado de escombros que había debajo de mí. También hacía mucho más frío aquí abajo, y estoy bastante seguro de que no era porque hubiera utilizado 3 hechizos esta noche. Para nuestra sorpresa, no estábamos solos. Hola, sonó la voz de una anciana. Trineo y yo rastreamos la fuente hasta una figura de pie, rígida, justo debajo de la bombilla. Hola.
Estamos buscando el origen de un ruido de arañazos, respondí antes de que Trineo tuviera la oportunidad de proferir un insulto en forma de pregunta. Ella nos miró, con una sonrisa inquietante en su rostro arrugado y verrugoso. ¿Rasguños? Está en el cuarto de atrás. Su mano señaló hacia su derecha donde había otra puerta. Ambos desconfiamos bastante de esta anciana aleatoria mientras nos acercábamos a la puerta de la que nos habló. Cuarto de mantenimiento. No tocar. Asentimos, sin dejar de mirarla mientras Trineo abría la puerta. La anciana gruñó y se dirigió hacia la pared opuesta como si nada. Lo primero que recuerdo al entrar en esta sala fue el olor. Era vil, rancio y francamente repugnante. De hecho, tenía un olor similar al del moho de antes. Excepto que más fuerte. Mierda. Musitó Trineo, mirando algo en el suelo con los ojos muy abiertos. Dudé en mirar lo que fuera, pero la curiosidad pudo conmigo. Mis ojos también se abrieron de par en par cuando el cadáver del hombre del vestíbulo apareció en el suelo. Tenía la misma cara de sorpresa, el ojo izquierdo otra vez perforado y heridas casi idénticas a las de la víctima anterior. Al menos eso explicaba a dónde había ido, pero el poco miedo que sentía en mi interior empezaba a aumentar. La muerte parecía reciente, probablemente ocurrida apenas 10 minutos antes de nuestra llegada, y era probable que el ruido de arañazos fuera el cuerpo arrastrado hasta allí. Estaba a punto de empezar a registrar la habitación en busca de más pistas, cuando un crujido ensordecedor sonó desde arriba. Le siguieron gritos ahogados y el arrastrar de pies. Sonaron más disparos, y antes de que me diera cuenta, Trineo y yo corríamos hacia la escalera y pasábamos por delante de la anciana que seguía tanteando la puerta. Salimos volando por la puerta y bajamos por el pasillo, girando a la izquierda para encontrarnos con un espectáculo terrible. Había cadáveres tirados por todo el suelo. Todos empalados en el pecho varias veces y todos con un pinchazo en el ojo izquierdo. La sangre manchaba el suelo y las paredes, y parecía que no había nadie vivo en la zona. Ambos nos estremecimos al contemplar la escena, llegando rápidamente a la conclusión de que una patrulla se había topado con la bestia. Pero supongo que el detalle más aterrador que había entre esta carnicería era el hecho de que nuestros nombres habían sido garabateados desordenadamente en el suelo en un rojo oscuro. Tanto Trineo como yo sabíamos que teníamos mucho que deducir si queríamos salir vivos de esta. La primera, y quizá la más obvia, era que debíamos vigilar nuestras espaldas para evitar que aquella criatura nos tendiera una emboscada. Unos cuantos miembros más de la guardia llegaron un minuto después y contemplaron la escena con el mismo miedo que nosotros teníamos en la cara cuando la descubrimos. Llamaron a Cyrus, que no dio muestras de darse cuenta de que 3 personas acababan de ser brutalmente asesinadas, se plantó ante mí con los brazos cruzados. Sus nombres están en el suelo, afirmó sin rodeos. Todos los que nos rodeaban miraban expectantes lo que ocurriría a continuación. Asentí al comandante. No sabemos por qué, señor. Estábamos en el sótano cuando oímos este terrible alboroto y subimos corriendo a investigar. Sí, y yo estaba en el vestíbulo manteniendo una agradable conversación sobre buen vino cuando oí el alboroto. Quiero saber por qué creen que sus nombres están ahora mismo en el suelo ensangrentados. Como he dicho, señor, empecé con un movimiento de cabeza, no lo sabemos. Cyrus se burló y se dio la vuelta, con las manos en las caderas y el rostro inundado de frustración. Que alguien saque los cuerpos fuera. Y ustedes dos esperen a que analicen las pruebas que han encontrado. Con suerte esta cosa dejará de matar a mis hombres si no están cerca de ella. Mientras caminábamos de vuelta hacia el vestíbulo, reflexioné sobre el hecho de que este cambiaforma se movía y atacaba con una velocidad aterradora, como si tuviera algo planeado de antemano. A nuestra aprensión se sumaba el hecho de que podía adoptar la forma de cualquiera. La mujer del sótano era sospechosa, pero no debía de ser el monstruo si estaba intentando abrir una puerta cuando fuimos a investigar. Nunca podríamos saber con certeza dónde estaba. Afuera, empezaban a aparecer cada vez más soldados. Era como si un ejército estuviera dentro del edificio en el que acabábamos de estar. Allí vimos al hombre de gorra negra, al que Trineo había entregado las pruebas que recogimos en la habitación, y nos acercamos a él sin dudarlo. ¿Has averiguado algo más sobre los objetos?, preguntó Trineo. De hecho, sí. Había una nota dentro del medallón y ese viejo trozo de papel procedía en realidad de la Nación 4. Pedí ver la nota que habían encontrado,
y me condujeron a una pequeña mesa de plástico tras la que estaba sentada una mujer joven, que miraba a través de un microscopio y observaba el antiguo papel con el críptico mensaje. Junto al microscopio había un pequeño trozo de pergamino cerca del medallón, que cogí inmediatamente. La escritura era confusa, pero pude distinguir lo que decían las palabras. Bala para romper la maldición. Si fallo, dispárale con esta bala. Vigila desde la oscuridad. Buena suerte. Con esta nueva información, saqué el proyectil amarillo de mi bolsillo y lo miré de nuevo. Sabía lo que había que hacer y saqué mi carabina de pedernal. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Trineo. Me di cuenta de que sabía lo que estaba haciendo, pero estaba sorprendido de que estuviera dispuesto a creer lo que decía la nota. Preparándome para cerrar este caso. Había tenido miedo de la bala que había olvidado coger con la pistola. Por eso no nos había matado. Aún no sabía por qué no me había matado en la habitación de la escena del crimen, pero ahora sabía que tenía una ventaja. Mi mano extrajo la bala de hielo azul blanquecino de la recámara y la sustituyó por la amarilla, cerrando la compuerta y activando el martillo. Vámonos, antes de que muera alguien más. Volvimos a entrar en aquel hotel sintiéndonos mucho más seguros. Había deducido algo más de la nota que habíamos encontrado, y creo que respondía a la pregunta sobre cómo podía desplazarse tan rápido. Eran los conductos de ventilación. El ruido de arañazos que habíamos oído entre las paredes procedía de los conductos de ventilación y no del sótano. Acechaba en las sombras, observando y esperando una oportunidad para atacar. Solo de pensarlo me sentía incómodo, ya que probablemente estaba observando todos nuestros movimientos desde que habíamos llegado. El director estaba de pie en el centro de la sala, de espaldas a nosotros. Nos acercamos a él y le hablamos sin demora. «Hola, señor». Se sobresaltó y se volvió para mirarnos con expresión agria. «¿Qué desea?» «Le agradecería mucho que subiera la calefacción». Le explicamos rápidamente nuestras razones y vimos cómo se dirigía a un panel situado en la pared oeste del vestíbulo. Rápidamente introdujo una combinación, dio unos golpecitos en una pequeña pantalla y enseguida todo el edificio retumbó mientras los sistemas de calefacción cobraban vida. Los nervios volvieron a mí al darme cuenta que el cambiaformas se vería obligado a abandonar su hogar y vagar por los pasillos en cuestión de minutos. Cuando eso ocurriera, una de dos cosas tendría lugar. O adoptaba la forma de otra persona y se mantenía en las sombras, o entraba disparando contra nosotros. Pasamos el tiempo asegurándonos de que todas nuestras armas y equipo estaban listos, y saqué un tubo de ensayo lleno de líquido azul del bolsillo del abrigo y lo bebí. La sustancia tenía mal sabor, pero un minuto después sentí una vigorizante oleada de fuerza. Aquel líquido de última generación podía devolverle a uno la cambria en cuestión de segundos, y yo quería estar preparado por si acaso, como sabía que ocurriría. Al cabo de un rato, el gerente empezó a caminar hacia la puerta, afirmando que no estaba dispuesto a morir en su propio establecimiento. No podía culparle por ello y solo esperaba que mi plan fuera suficiente para matar al monstruo. Los 5 minutos que siguieron se hicieron insoportablemente largos, pero pronto se oyó un rugido sobrenatural a lo lejos y un temible golpeteo procedente del interior de los muros. Preparamos nuestras armas, pero entonces ocurrió lo peor. Todas las luces del edificio se apagaron y nos vimos envueltos en una oscuridad total. Probablemente Cyrus se enfadaría mucho con nosotros por haber provocado que esto sucediera, pero era una táctica que estábamos dispuestos a tomar para asegurarnos de que esta pesadilla terminara. Hubo un arrastre débil en la sala oeste y yo sabía que sería mejor empezar nuestra casa allí. Lumi. Un orbe de luz naranja brilló sobre nuestras cabezas cuando lancé el hechizo. Puede que nos convirtiera en un blanco, pero necesitaríamos que la visibilidad fuera buena si queríamos tener alguna posibilidad de matar a la criatura. Seguimos adelante, empezando a sudar tanto por los nervios como por el calor que empezaba a derramarse desde la ventilación. Mis ojos se movían a mi alrededor mientras caminábamos, y cada sombra, por grande o pequeña que fuera, parecía una figura a primera vista. En realidad no pasó nada hasta que llegamos a la escalera y oímos fuertes pisadas en el segundo piso. Las escaleras se alejaron y luego giraron para continuar en dirección contraria. Por lo que sabíamos que el cambiaformas nos estaría esperando en cuanto giráramos para llegar al segundo piso. Deberíamos haber traído algunos guardias de regimiento, susurró Trineo. Serían buenas distracciones. No quiero que muera más gente. Trineo suspiró, sacudiendo la cabeza.
Vamos, pon una bala en esa cosa, y yo lo distraeré. Respiré hondo, cerrando los ojos y despejando mi mente del miedo. Matar a la bestia ahora dejaría muchas preguntas sin respuesta, pero no me importaba. Era hora de presionar la poca ventaja que teníamos. Ve tú primero. Yo iré detrás de ti. Trineo asintió con la cabeza, y sin apenas vacilar, subió las escaleras con el sable desenvainado. Como había prometido, le seguí con mi escopeta de pedernal, y en cuanto llegamos al segundo tramo de escaleras, vimos a alguien completamente inmóvil. Era la mujer del sótano, con expresión de sorpresa en el rostro. «Dispárale», exigió Trineo, pero yo no hice tal cosa. «Espera». Mi aliado se detuvo, con la espada a punto de clavarse en la carne de la mujer. Para su sorpresa, ella parecía más asustada que otra cosa. «¿Cómo has llegado hasta aquí?» «¿Por qué estás aquí?», pregunté, sin dejar de apuntarla con mi arma. Mi sangre bombeaba ferozmente mientras la miraba, atento al más mínimo movimiento. «Soy la conserje», respondió nerviosa. «¿Por qué debería creerte?». No sabía qué hacer. A juzgar por la treta que el cambiaformas había hecho antes, era seguro suponer que podía emular muy bien la actividad natural. Pero si mataba a esta mujer y ella no era la criatura, tendría sangre inocente en mis manos. No era un riesgo que estuviera dispuesto a correr. «Estamos buscando a un cambiaformas», empecé, con la voz un poco más calmada. «¿Has visto algo o a alguien sospechoso últimamente?». El amable hombre que trabaja en recepción acaba de pasar a saludar. Pero aparte de eso, nada. ¿A dónde ha ido?». Parecía nerviosa, pero señaló una habitación un poco más adelante. Mi ritmo cardíaco aumentó a medida que nos acercábamos a la puerta, esperando que no fuera el metamorfo. Si lo era, no habría forma de sobrevivir a esto. Supongo que el hecho de que esté escribiendo este relato es prueba suficiente de que ella no era la criatura. Pero cuando derribamos la puerta, lo que vimos en la habitación confirmó lo que dijo la anciana. «Señores, ¿qué hacen aquí?», habló el hombre con acento. Estaba allí de pie como si todo fuera completamente normal, no tenía ni un rasguño. Tanto Trineo como yo estábamos aterrorizados por lo humano que parecía. Cada detalle, desde el traje recortado hasta sus ojos verde oliva, eran exactamente iguales. «Dispárale», susurró Trineo, que estaba frente a mí con un sable desenvainado. Con las manos temblorosas, levanté lentamente la pistola y apunté. La cosa debía de saber que habíamos descubierto el cadáver, porque su expresión se tornó en una mirada de malicia y maldad indescriptibles. Tenía el ceño fruncido y la boca estirada hasta proporciones imposibles. Los ojos se volvieron completamente negros, reflejando en ellos la luz del orbe que teníamos sobre nosotros. Era infernal y terrible de ver, pero antes de apretar el gatillo me fijé en lo que tenía delante. Detrás había una maleta abierta. Dentro estaba la escopeta de pedernal que había cogido antes y lo que parecía ser algún tipo de papel oficial. Para mi horror, también había ojos, más de los que podía contar. Estaban ensangrentados, y algunos parecían más frescos que otros. No pude verlo bien, porque la criatura se lanzó de repente hacia Trineo a velocidades imposibles. Increíblemente, mi amigo consiguió que su espada impactara de lado contra su torso. Una extraña especie de vapor salió volando del corte y la cosa soltó un terrible chillido mientras la zona era envuelta por el gas. No podía ver nada y no estaba dispuesto a desperdiciar mi disparo. «Corre, Trineo». Necesitábamos llegar a una mejor posición. Luchar contra este monstruo aquí sería un suicidio. Salí corriendo de la habitación, y por suerte me siguió mi camarada. Los dos empezamos a correr por el pasillo y pasamos junto a la anciana, ahora bastante horrorizada. Se oyó un rugido procedente de la habitación de la que habíamos huido y, cuando miré detrás de mí, pude verlo volando hacia nosotros. Tenía un aspecto mucho más diferente que la cosa que habíamos visto en la habitación. Su cuerpo era delgado, con las costillas sobresaliendo de su carne completamente pálida y sus ojos enormes vacíos que invocaban algún tipo de miedo primitivo dentro de mi ser. Era más un amasijo de huesos y piel que otra cosa, con una cabeza que me recordaba a la de un lagarto sobredimensionado, y agujas que sobresalían tanto de la parte superior como de la inferior de su boca. Ni siquiera sus manos o pies eran normales, sino que adoptaban la forma de garras. Cosas salvajes que parecían capaces de destrozar a los humanos como si fueran de papel.
Nos perseguía y se aseguraba de convertirse en un blanco mucho más difícil de alcanzar, saltando de la pared al techo y de nuevo al suelo, sin apenas detenerse a maniobrar como lo haría un humano. Golpeaba el suelo con un sonoro golpe, las paredes con un ruido sordo y el techo con un tintineo, mientras maniobraba hábilmente hacia cada uno de ellos con saltos y brincos esporádicos. Mantuve la pistola apuntando en su dirección, y estoy bastante seguro de que sabía que tenía cargada la bala especial. Aún así, no mostró el menor signo de cejar en su persecución. Trineo llegó a un ascensor y empezó a pulsar el botón de bajada con todas sus fuerzas una y otra vez, mirando hacia atrás para ver al monstruo casi encima de nosotros. Me detuve junto a él y desenvainé mi sable, mientras se me ocurría una idea. En cuanto saqué mi arma, la cosa atacó con un zarpazo, apartando mi sable con una sola de sus garras y obligándome a emplear toda la fuerza que pude reunir para evitar que sus dientes me desgarraran la cara. Esquivé y volví a ponerme en posición defensiva, mientras Trineo se percataba de ello y lo atacaba por el costado con su propia espada. Esto probablemente me salvó la vida, ya que el metamorfo se vio obligado a desviar su atención para desplazar todo su cuerpo en un instante y apartar el arma con su garra. Y en cuanto mi camarada fue incapaz de proteger su sección media, se abalanzó sobre él y le asestó un tajo con sus garras expuestas que fue suficiente para rasgar limpiamente el cuero endurecido de su uniforme y abrirle 3 cortes irregulares en el torso. Por suerte, no fueron demasiado profundos, ya que la armadura al menos le protegió del golpe. Aún así, Trineo fue arrojado contra una pared cercana, sangrando profusamente. Todo esto había ocurrido mientras yo levantaba mi pistola y apuntaba. Sin embargo, no tuve la suerte de tener un tiro limpio, ya que la bestia estaba segura de verme venir. Saltó en el aire antes de que pudiera disparar y utilizó el propio techo como plataforma de rebote para impulsarse hacia mí, en un ángulo aparentemente imposible. Sus 2 garras brillaron con la poca luz que había, e hice lo único que se me ocurrió y lancé la palma de la mano en su dirección. Glaucieki, grité, invocando un rayo condensado que golpeó instantáneamente al cambiaformas en la boca, con un sonido de trueno apropiado a su tamaño. El rayo brillaba en un azul resplandeciente, con hilos de energía en miniatura a su alrededor. Mi oponente se vio desprevenido por el fogonazo y pude saltar hacia atrás mientras caía al suelo y el vapor volvía a llenar el aire. Su grito fue aún más fuerte esta vez, resonando en todo mi ser de una manera sobrenatural e infernal. Resistí el impulso de taparme los oídos y retrocedí lentamente por el pasillo con la pistola desenfundada. Pero sabiendo que mi plan fracasaría si huía, mi decisión cambió rápidamente a una más agresiva y volví a extender la palma de la mano. Big Tren. Una gigantesca ráfaga de aire concentrado dispersó todo el vapor y arrojó al cambiaformas a una buena distancia por el pasillo, antes de que pudiera recuperarse siquiera. El sonido del hechizo fue similar al que se oiría si 100 látigos restallaran a la vez y la zona se estremeciera con su fuerza bruta. Pero no había tiempo que perder, y me apresuré a agarrar a Trineo y lanzarnos al ascensor, que se había abierto unos segundos antes. Me alegra decir que el rostro del monstruo no apareció ante nosotros al cerrarse las puertas. Me pareció un poco irónico que aquello en lo que Trineo dijo que sería peligroso entrar acabara salvándonos la vida, ya que oímos pasos que corrían hacia nosotros mientras descendíamos. Extraje otro tubo que contenía la sustancia revitalizante de Cambria y me lo vertí en la garganta, casi con arcadas en mi lucha por respirar tras mi breve pelea. También saqué un tubo que contenía un líquido rojo y lo vertí sobre la herida de mi amigo. La sustancia silbó al entrar en contacto con su sangre, pero los tendones y la carne desgarrados empezaron a repararse a una velocidad alarmante. El ascensor se detuvo y, sudorosos y cansados, salimos al pasillo de la primera planta. El calor de la ventilación empezaba a ser más una maldición que una bendición, y ralentizó nuestro paso hasta convertirlo en una caminata. Un compañero de la Guardia Negra nos vio al entrar en el vestíbulo y puso cara de estar viendo fantasmas. Creía que no había sobrevivido nadie, exclamó. Enarqué una ceja y me detuve. ¿De qué estás hablando? Bueno, por lo que he oído, el metamorfo mató a casi todo el mundo cuando nos dispersamos. Cyrus está bastante enfadado. Entonces, ¿qué haces aquí? El chico parecía estar más asustado que nosotros. Estoy buscando supervivientes. Asentí y dirigí mi atención a un cansado Trineo, cuya cara estaba cubierta de su propia sangre. No estaba en condiciones de luchar, y le dije que fuera con el joven soldado. El hombre aceptó a regañadientes, pero yo no iba a dejar que el cambiaformas se librara tan fácilmente.
¿Qué haces?, me gritó el chico cuando volví al pasillo del que acababa de salir. Mi trabajo, respondí con indiferencia. Todo a mi alrededor sonaba como la criatura, desde los sonidos del sistema de aire acondicionado hasta el crujido del suelo bajo los pies. Doblé por otra esquina sombría y me dirigí hacia la escalera. Hacía tiempo que no sentía tanto miedo, estando completamente solo y sabiendo que esa cosa podía abalanzarse en cualquier momento. Sabía que mis 2 hechizos de antes no lo habían matado, eso estaba claro. Lo único que me tranquilizaba y me hacía sentir mínimamente a salvo era mi escopeta de pedernal cargada con la enigmática bala, la que apuntaba con movimientos esporádicos para estar preparado para un ataque. Empecé a subir las escaleras para llegar a donde había visto a la cosa por última vez y empecé a pensar en un hechizo lo bastante poderoso como para hacer que se quedara quieto. Lo más probable era una combinación de 4 palabras, y un hechizo de 4 palabras solía bastar para dejar a la gente inconsciente por su uso. Sin embargo, me había entrenado mucho con la lengua y confiaba en mi capacidad para aguantar el tiempo suficiente para disparar. Al llegar de nuevo al segundo piso, la calefacción estaba peor que nunca. Aún así, tenía un orbe de iluminación naranja sobre mi cabeza. Podía ver bien en la oscuridad. En los recovecos lejanos del pasillo, donde no llegaba esta luz, oí un chirrido seguido de golpes. Venía hacia mí, pero a una velocidad espeluznante. Todo en rápida sucesión hasta que, al borde mismo de mi luz, lo vi de nuevo. Se dirigía hacia mí a 4 patas con una mirada salvaje en lo que supongo que podría llamarse su cara. La cosa corría tan rápido que apenas tuve tiempo de pronunciar mi conjuro. Glauciaquiza. Era similar al que había usado antes, pero amplificado. La potencia pura fue suficiente para envolver toda la zona en una increíble oleada de electricidad que recorrió todo el edificio. Un enorme chorro de energía golpeó a mi objetivo en la zona del torso y siguió recorriendo su cuerpo con un azul brillante. La explosión fue tan potente que las luces del vestíbulo empezaron a parpadear a intervalos, mientras el metamorfo seguía avanzando lentamente con el rayo fluyendo a través de él. Su esqueleto anormal centelleó cuando las luces se apagaron, mientras continuaba su paso gradual hacia mí con los dientes fuera. Yo seguía dirigiendo rayos en su dirección con la palma de la mano, sabiendo que era lo único que le impedía acercarse los últimos metros y despedazarme. Mi cuerpo empezó a entumecerse a medida que prolongaba el hechizo, cuyo ensordecedor crujido me hacía zumbar los oídos. Las luces del techo se hicieron añicos, arrojando fragmentos de cristal por toda la zona debido a la sobrecarga, y aún así el cambiaformas avanzó dando pisotones con pura rabia en los ojos. Por fin, volqué casi toda mi energía vital en un último estallido de electricidad, que recorrió todo el pasillo y calcinó las paredes y el suelo. El edificio se estremeció, pero con mis últimas fuerzas levanté la pistola para enfrentarme a la criatura y disparé. A estas alturas, todas las luces, incluida la de mi hechizo, se habían cortado. Y la pequeña chispa del martillo encendiendo la carga de pedernal fue lo único que me permitió ver la momentánea mirada de derrota en los ojos del monstruo cuando un rayo naranja se clavó directamente en su cabeza. La bala impactó con un tuit y fue seguida por un silbido, mientras la herida brillaba con un rojo cereza dentro del cráneo de mi oponente. Al principio retrocedí, horrorizado mientras se agarraba la cara. Pero entonces soltó un grito de dolor cuando algo en el interior de la bala se encendió y unas ascuas empezaron a extenderse por su cara en extraños patrones diagonales. Tenían un color naranja oscuro, y trozos de carne quemada flotaban suavemente hacia el suelo desde su cara, a medida que el fuego se extendía más y más, hasta que toda la cabeza de la criatura estaba ardiendo. Empezó a hablar en varias lenguas, con voces diferentes. Todas gritando gritos de agonía y dolor en una horrible mezcla. Algunas sonaban acentuadas, e incluso reconocí una como la voz del trabajador que nos recibió en el mostrador. La criatura se agarraba toda la cara con ambas garras y tropezó contra una pared con un ruido sordo, sin dejar de gritar cada vez más fuerte. Entumecido, utilicé la pared opuesta como apoyo, saqué una bala de hielo de mi abrigo y volví a cargar la escopeta. Solté otro disparo, que se tiñó de azul claro, e impactó en el torso. Como su energía cámbrica había disminuido tanto, no pudo detener la propagación de cristales helados que empezaron a formarse alrededor de su cuerpo y, en menos de 5 segundos, se habían extendido por todo el cuerpo como una enfermedad contagiosa, congelándolo. La bala misteriosa había drenado su energía cámbrica, dejándolo abierto al ataque.
Los bordes de mi visión se nublaban, pero conseguí cargar una bala estándar de alto impacto y levanté el arma una vez más, cerrando el ojo derecho y apuntando las pequeñas miras al cuello. Apreté el gatillo y lo que siguió fue lo que se oiría si se hubiera roto una ventana, ya que la bala golpeó el hielo y provocó la fractura de toda la zona del cuello. Lo que quedaba de la bestia eran cientos de trozos de carne parcialmente congelada en el suelo. Como no tenía muchas ganas de desmayarme, bebí mi último reconstituyente cámbrico y casi vomité. La razón por la que estábamos limitados a 3 era para evitar una sobredosis que podría ser mortal. El entumecimiento remitió y, maravillado por un momento ante el pasillo completamente arrasado, di media vuelta y bajé las escaleras. Dormí bien aquella noche, pero a la mañana siguiente me desperté con una serie de informaciones. Por lo que habían deducido los investigadores, la criatura había estado utilizando los conductos de ventilación para matar uno a uno a los miembros de la guardia. Al parecer, sus garras podían extenderse hasta la longitud de cuchillas, lo que le permitía descuartizar a la gente con facilidad y explicaba los ojos arrancados. La mujer que decía ser la encargada, había sido inocente después de todo, y respiré aliviado cuando me lo dijeron. Pero lo que empezó a dar sentido a toda la situación fue que la mujer asesinada aquella noche llevaba documentos de acceso al Scry. Claramente, la criatura la había estado acechando durante algún tiempo, y justo cuando estaba a punto de escapar fue asesinada. Curiosamente, la maleta que decíamos haber visto en el segundo piso nunca se recuperó, lo que dio lugar a una investigación. De los muchos que habían entrado en el edificio esa noche, solo salieron 5. Incluidos yo, Cyrus, Trineo y el chico que conocimos en el vestíbulo tras nuestra breve pelea. Me alegra informarles de que Trineo y yo recibimos ascensos por nuestro trabajo, y que seguimos sirviendo en la guardia hasta el día de hoy. Pero mientras camino por los patios imperiales, entre el fastuoso entorno de una fiesta, no puedo evitar sentirme perturbado al ver cómo, según un guardia de Scry, una tal señora Lauren Belche, fue vista entrando en la grieta esa misma noche, solo después de pronunciar el nombre de ambos con una sonrisa socarrona en el rostro. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras. Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.